Bueno, hoy quiero hablarles acerca de nuestra esperanza. Nuestra esperanza es viva. Hermanos amados, nuestra esperanza es viva. No perdamos esta esperanza. Y vamos a tomar como base de nuestro mensaje en Hebreos capítulo 11, verso 1, unos 2 versículos, vamos a leer los primeros versículos. Y voy a leer la versión del erudito William Barclay. Él hace una traducción y que la veo bien bastante clara. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La fe es lo que nos hace estar seguros de lo que esperamos y convencidos de lo que no vemos. Fue por su fe, por lo que los de tiempo antiguo recibieron la aprobación de Dios. Es por la fe, por lo que entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que las cosas visibles procedieron de lo que no se veía. Palabras preciosas, palabra del Señor. Al ver nosotros estos pasajes bíblicos y compararlos con los otros que son muchísimos en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento, acerca de la esperanza de los justos, de los temerosos de Dios, de todos los tiempos, siempre la esperanza se basó en las promesas del Todopoderoso. Para el escritor del libro de Hebreos, la fe está absolutamente segura de lo que cree, es verdad. O sea que los hombres de Dios, para ellos la fe no era un mito, para ellos la fe era algo absolutamente seguro. Estaban seguros de que lo que estaban creyendo es la verdad. Nosotros también debemos de estar seguros de que nuestra fe está basada en las promesas de Dios. Y lo que esperamos va a suceder, como se dice que pase lo que pase en este mundo, como dijo el salmista, aunque los montes se trasladen al corazón del mar, yo estaré confiado. ¿Por qué razón? Porque su fe está fundada en las promesas de Dios. No es una esperanza que se hace ilusiones en cuanto al porvenir, sino que mira al porvenir con absoluta convicción. Convicción basada en la promesa de Dios. Esta es la fe bíblica. Certeza en la palabra de Dios y su grande poder. No se trata de ser un crédulo, ni de creer en cualquier cosa, sino creer lo que Dios dice, porque Dios es verdad. Dios no puede mentir de ninguna manera. Él no puede mentir. Por eso la fe nuestra está basada en la promesa del Señor. Y quiero repetir esto. Creer en la palabra de Dios no significa ser un crédulo, ni de creer cualquier cosa, no. Es creer en lo que Dios dice en su palabra. Es aceptar como verdadero más bien, lo que Dios ha revelado en la Santa Biblia. Es la respuesta genuina del ser humano a las realidades de la revelación divina. En algunas versiones se traduce la palabra sustancia. Con esto expresa que la fe toma realidad en lo que se espera. La fe pues no es la esperanza que se refugia en un quizás, sino que se funda en una convicción. Como dice William Barclay, dice, es la expectativa de la primavera en medio de un frío invierno. De manera que la fe cristiana es una esperanza que se ha vuelto certeza. ¿Certeza por qué? Porque Dios quien ha prometido. Esta esperanza cristiana es tal que inspira toda la conducta del cristiano.
Se vive con ella, con esta fe, con esta esperanza. Se vive con ella y se muere con ella. Su posesión es algo que hace actuar, o sea, esta fe no es una fe que lo vuelve a uno inerte, que lo vuelve o inactivo. Esta fe es dinámica y es poderosa porque nos anima, nos inspira, nos empuja a hacer siempre algo para la gloria de Dios. O sea que si nosotros tenemos fe en esta esperanza, si tenemos esta esperanza, tenemos el poder, la inspiración, el aliento para seguir adelante a pesar de las circunstancias. Voy a hablarles acerca de que esta esperanza produce, como dije, inspiración, aliento y gracia para seguir. Y ya hay 3 direcciones en las que esta fe o esta esperanza actúa en el cristiano. Primero, la esperanza cristiana significa que creemos a pesar de lo que pueda pensar o piense el mundo. Es creer a Dios, creerle a Él, creer su palabra frente a un mundo incrédulo. Si seguimos los parámetros del mundo, puede que tengamos algunas facilidades y comodidades y hasta prosperidad. Pero a veces puede suceder que si seguimos los parámetros de Dios, lo más probable es que experimentemos dolores, pérdidas y marginación. Oiga, el gran contraste. Puede ser, repito, que si uno se dirige o vive de acuerdo a las normas del mundo, puede hacer que alcance hasta prosperidad. Pero lo más seguro que cuando decidimos seguir por los caminos de Dios y vivir nuestra vida conforme a lo que Dios ha enseñado, lo más probable es que vamos a experimentar dolores, pérdidas y hasta marginación, porque no es de todos la fe. El cristiano está convencido de que es mejor sufrir con Dios que prosperar con el mundo. La forma de pensar de los cristianos que tenemos esperanza es diferente a la forma de pensar a aquel que no tiene esta esperanza. Por ejemplo, en el libro de Daniel vemos a 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos tenían que escoger entre obedecer a Dios o a Nabucodonosor, dar culto a la imagen del rey, o sea, tenía que escoger entre dar culto a la imagen del rey u obedecer a Dios y que los echaran al horno. ¿Qué hicieron los 3 varones de Dios? No dudaron de ninguna manera en escoger a Dios. Ellos escogieron a Dios aunque implicó ser echados al fuego. Esas personas son ejemplo de lo que es vivir conforme a los parámetros divinos, a los mandamientos de Dios, aunque implique sufrimiento. Se dice que cuando iban a juzgar a Juan Bunyan, él dijo: con el consuelo de Dios en mi pobre alma, antes de descender a los jueces, le pedí a Dios que, si podía ser más bien en libertad que en la cárcel, que me pusiera en libertad, y si no, que se hiciera su voluntad. Oiga, esta es la actitud de una persona que tiene esperanza, sometido a la voluntad de Dios. O sea que la actitud cristiana es que, en términos de la eternidad, es mejor jugarnos el todo por el todo con Dios que confiar en la recompensa del mundo. Porque si uno empieza a vivir por las ganancias materiales, por los privilegios humanos, y ir en contra de lo que Dios ha señalado, como dije anteriormente, puede hacer que uno logre ciertas cosas de esta vida, pero pierde las cosas de valor eterno, en las promesas de Dios o la esperanza del cristiano. Otra cosa importante que quiero señalar hoy es que la esperanza cristiana es creer en el Espíritu frente a los sentidos humanos. Los sentidos humanos dicen que escojamos el placer del momento, pero el Espíritu nos dice que hay algo que vale más, mucho más que los placeres.
Cuando uno tiene esperanza, esta esperanza en el alma, en el fondo de la vida, la esperanza cristiana, eso le da valor para resistir el problema, le da fuerza para resistir la tentación, le da poder para decidir por el reino de Dios, aunque implique sufrimiento. Pero cuando una persona está guiado por los pensamientos del mundo, solo busca el placer, lo que le da placer. El cristiano, al contrario, el hombre de Dios, la mujer temerosa de Dios, piensa bien, porque sabe que su esperanza le da algo más grande que los placeres de este mundo. O sea que el cristiano cree al espíritu más que a los sentidos. Una fe que se basa en los sentimientos es una fe espuria. La fe bíblica, esta esperanza cristiana que nosotros tenemos basada en la palabra de Dios, ve más allá de los placeres de este mundo, ve más allá de lo que el mundo ve, espera cosas mejores que las cosas que este mundo ofrece. Pero para ello hay que tener convicción firme de esta gloriosa esperanza. También la esperanza cristiana es creer en el futuro frente al presente. El presente a veces se manifiesta difícil, incomprensible, oscuro, pero nosotros vemos más allá de la oscuridad en esta vida. Vemos más allá del dolor, más allá del sufrimiento. En los tiempos del Nuevo Testamento habían muchos hombres que eran filósofos muy conocidos, y uno de ellos decía que el fin principal de la vida era el placer. Esa es la forma de pensar de las personas sin Dios. Lo que parece atractivo al momento, hermanos míos, todos lo sabemos, que lo que parece atractivo al momento puede traernos dolor en el futuro. Al contrario, si nosotros pasamos por momentos difíciles, amargos, momentos que nos hacen hasta llorar, momentos que puede hacer que hasta suframos algún daño terrible, puede que en el momento nos traiga dolor y aflicción, pero en las manos de Dios muchas veces esas cosas pueden convertirse en una bendición. Dicho en otras palabras, lo que nos hace un daño terrible en el momento puede que nos traiga la felicidad a la larga. El cristiano está seguro de que a la larga nadie puede destruir la verdad, porque grande es la verdad y al final prevalecerá, dice un escritor. Es una gran verdad. El mundo parece que tiene la razón al presente y todo le sale bien según las ideologías o pensamientos humanos. Y ellos creen que están en contra de la verdad. Creen que van a ganar, pero no es cierto. La verdad siempre prevalece, la justicia prevalece, tarde o temprano, la verdad siempre prevalecerá. Nosotros vemos el dolor ahora con la esperanza de un glorioso futuro. Ya todos sabemos que esta pandemia nos ha causado mucho dolor y mucha aflicción, mucha tristeza. Pero estamos viendo este problema de la experiencia del coronavirus. Estamos viéndolo con esperanza. Estamos viendo más allá del dolor que esta cuestión nos ha causado. Y sabemos que nuestro Dios no se equivoca. Nos va a sacar siempre en victoria. El apóstol Pedro habla de esta gloriosa esperanza que nos anima a nosotros a seguir en la fe a pesar del dolor que hoy estemos experimentando. Los hijos de Dios tenemos una herencia en los cielos, nos dice el apóstol Pablo también y Pedro. Pedro específicamente nos habla de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Incorruptible, alabado sea el nombre del Señor. El comentarista William MacDonald explica estos términos. Dice él, incorruptible significa que nunca puede quedar corroída, agrietada ni deteriorada.
Esta es la prueba de muerte. Incontaminada, dice este comentarista, significa que la herencia misma está en perfecta condición. Ninguna mancha ni empañamiento pueden deslucir su pureza. Esta es la prueba de pecado. 3. Inmarcesible. Dice William MacDonald, inmarcesible significa que nunca puede sufrir variaciones de valor, gloria o belleza. Esta es prueba de tiempo, dice el comentarista. Esta es la esperanza que nos da fuerza en el momento de aflicción. Es la esperanza que nos levanta cuando sufrimos dificultades. Es la esperanza que nos da aliento en medio del dolor. Y por último, quiero mencionar algo, que la verdad es indestructible, amados hermanos. La verdad es indestructible. En la actualidad vemos que la mentira está en el trono y la verdad está siendo juzgada o condenada. Hoy la mentira la presentan como la verdad y la verdad como la mentira. Ese es el mundo en que estamos viviendo, pero aún así los que tenemos esperanza decimos y vivimos conforme a esta esperanza en la verdad de Dios que es indestructible. Los enemigos de la verdad perecen y la verdad sigue. Según el mundo, Pilato había acabado con Cristo, pero el nombre de Cristo sigue vivo hoy. Alguien dijo que hablaba sobre el caso de Nerón. Él dijo, en alguna parte dice que Nerón condenó a muerte a Pablo, dice. Pero pasados los años, llamamos Pablo a nuestros hijos y a Nerón. Y el nombre de Nerón se lo damos a los perros. Oiga bien, mientras el hombre Nerón mató a Pablo, pensando que iba a destruir la fe de Pablo, mató a Pablo, pero la fe, la verdad, siguió. ¿Qué sucedió con este hombre después? ¿Quién recuerda a Nerón? Lo recuerdan como, bueno, como dice el autor, le dan el nombre a los perros de Nerón, pero el nombre de Pablo lo llevan muchísimos en el mundo. ¿Por qué? Está la diferencia. La verdad es indestructible. No nos desanimemos, amados hermanos, que en la mentira, en la política, en los negocios, en todos lados, es la que prevalece. No nos desanimemos porque la verdad no se puede destruir. Así como no se puede tapar la luz del sol, no se podrá destruir la verdad de Dios. ¿Por qué he de renunciar al seguro? O sea, ¿por qué vamos a renunciar nosotros al placer del momento por un futuro incierto? Es decir, ¿por qué una persona va a confiar en el placer solamente por el placer momentáneo y luego no tener un futuro cierto o seguro? Nosotros como cristianos sabemos, entendemos y comprendemos que el placer del momento es un placer que pronto pasa, pero la esperanza vive para siempre. ¿Cómo es posible que vamos a exponer nuestra vida por un placer momentáneo y perder la esperanza del futuro, la esperanza de la vida eterna? Mis hermanos, el futuro nuestro está en las manos de Dios. Y basta con que Dios lo haya mandado y prometido. Dios lo que cumple, es decir, lo que promete, lo cumple, porque Él no puede mentir. El autor de Hebreos nos dice también que fue precisamente porque los grandes héroes de la fe procedieron conforme a ese principio, por lo que Dios aprobó su manera de vivir. Todos y cada uno de ellos rehusaron lo que el mundo llama grandeza y se lo jugaron todo con Dios. Y ya sabemos la historia, que la historia les dio la razón. El escritor también de Hebreos llega más lejos. Dice que es un acto de fe el creer que Dios creó el universo
Y añade que las cosas visibles procedieron de cosas que no se ven. El escritor sagrado nos está diciendo que Dios creó al mundo de la nada. Este mundo pertenece a Dios. Dios es el Señor soberano de todo lo que existe. Todo. El Dios viviente es el creador y sustentador de todo el universo, de todo lo que existe. Por lo tanto, en Dios confiamos, porque Él no miente. Nuestra esperanza está asegurada en las promesas de Dios. El diablo es un engañador y mentiroso. Él no es dueño del mundo. Si se le ha dado el poder en el sistema mundial, es permitido por el Señor por la rebeldía del ser humano. Pero el Señor sabe que el poder limitado, y en un momento que Él va a juzgar al mundo, le va a quitar toda esa potestad. Porque quien tiene el poder en los cielos y en la tierra es el Príncipe de Paz, nuestro Salvador. En conclusión, mi hermano, siga adelante. Mire hacia su futuro en Cristo. Miremos todos a nuestro futuro glorioso. Como dicen los profetas de Dios, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, donde morará la justicia. Nuestro Señor Jesús nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No es el hombre el que tiene el control, hermanos amados. Solo confiemos en la sabiduría, el amor y el poder de nuestro Padre Celestial. Todos los caminos de Dios son justos y verdaderos. Él no se equivoca. Aunque las olas del mar amenacen nuestra barquilla, no desmayemos, que nuestro Dios nos llevará seguros a la otra orilla. No pierda la esperanza, hermano. Aunque todo se vea oscuro, Dios tiene el control. Una herencia tenemos. Los cielos nos esperan. Caminemos con fe, con esperanza. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gracias, Padre Santo, por tus promesas. Gracias por su palabra. Gracias por su Santo Espíritu. Gracias por tu pueblo. Gracias por sus hijos que te aman y te adoran. Bendice a todo tu pueblo en todas partes. Bendice cada persona que escuche esta meditación. Ayúdelo, anímelo, confórtelo, Señor amado. Ayuda a mi hermano que se siente débil. Denle mucha fuerza espiritual para que él siga adelante. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias al Señor, amados hermanos, por esta participación que el Señor nos ha dado. Que tengan paz, que tengan fortaleza, que sean bendecidos y prosperados, así como prospera su alma. Dios les bendiga y hasta la próxima.